Según Miguel Ángel Rojas Chavarro y Jorge Mario Olarte Collazos, abogados especializados en el campo de derechos de autor y propiedad intelectual, el plagio se origina al violar el derecho de autor de una obra, documento o investigación en dos esferas, la moral y la patrimonial. Roselot dice al respecto que se entiende como plagio la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad en el sentido de hacer parecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como propio y de desconocer la participación de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento. Existen variadas investigaciones que hablan de los diferentes tipos de plagio. La variedad de plagios que pueden presentarse en la literatura se deben al análisis y a la interpretación que estos hacen del derecho de autor. Según Rojas y Olarte, de modo general hay dos maneras de plagiar un documento o un trabajo que esté bajo derechos de autor. Plagio servil, que se define por los autores ya mencionados como la utilización no autorizada de la obra ajena en todo o en parte, reproduciéndola de manera literal, y el plagio inteligente, en el cual se realizan modificaciones al texto original con el fin de disminuir la cantidad de texto copiado, ambos por supuesto sin mencionar la fuente de información de la cual se tomó ni tampoco el autor intelectual o material de dicho contenido, objeto u obra. Por otro lado, si quisiéramos entrar en detalles, de acuerdo con un análisis que publicó la revista electrónica Educare, es posible decir que existen tres tipos de plagio. Plagio total o plagio en su sentido estricto, que consiste en copiar literalmente una obra y presentarla como propia. Plagio parcial, que se refiere a copiar partes de textos de una o de varias obras y colocarlos en una obra que se presenta como propia, sin citar o dar los créditos al autor original o a la fuente de donde se obtuvo. Plagio parcial por sustitución, que consiste en sustituir por sinónimos palabras contenidas en la obra original con el fin de añadirlas a una obra propia sin citar o dar los créditos al autor original o a la fuente de donde se obtuvo. Un tipo de plagio muy cuestionable es el autoplagio. Se da cuando un autor copia nuevamente un trabajo que ya había realizado anteriormente o usa las mismas ideas expuestas en ese trabajo, pero con distintas palabras para hacerlo parecer diferente. Frente a esto, y en medio de lo ambiguo que puede sonar, actualmente y de manera unánime lo que se ha aceptado mejor es que al hacer uso de un documento realizado con anterioridad de autoría propia, es necesario citarlo como si se tratase de un autor diferente. Ser un plagiario equivale a ser un falso autor, a no tener voz ni estilo literario, a ser nada ni nadie. Carromat Agustín. A corto plazo, los autores de los productos, ideas o contenidos intelectuales o materiales se ven directamente afectados por estos plagios, ocasionando, por supuesto, un posible uso inadecuado del contenido que puede llegar a afectar el buen nombre del autor y también provocar que si el autor, devengaba algún tipo de ingreso debido a los contenidos, deje de recibirlo y lo reciba la persona que ha plagiado. Social y legalmente, el plagio se considera un delito punible, ya sea intencionalmente, demostrando una premeditación y un proceso para llevarlo a cabo, o por omisión al no mencionar el autor de dichas citas, sin intención de obtener ganancias o beneficios debido a tal omisión. Según Matco en 2008, el acto de cometer plagio no es una simple decisión de un solo paso, es más bien un proceso de variadas y diferentes etapas. Primero, la persona que comete el plagio recibe un cierto estímulo en forma de retroalimentación
de su pobre desempeño o rendimiento. Luego, esa persona ve qué alternativas tiene a la mano para compensar ese rendimiento y posteriormente buscar información relevante a estas alternativas que posee. Finalmente, evalúa las alternativas que tiene y toma la decisión de si llevar a cabo o no el plagio. Esto se ve reflejado en el ámbito académico, donde los estudiantes, sea cual sea la razón, buscan mermar esfuerzos creando sus propios contenidos. Y este problema ético a nivel social se ve reflejado desde una escala menor, donde en la educación básica se le permite a los estudiantes copiar y pegar sin ni siquiera leer, limitando su creatividad e iniciativa propia y no enseñándoles a ser sujetos lectores, críticos y reflexivos, por sobre todo éticos. Lo más lamentable de todo es que esta problemática se ha visto por años, incluso en las altas esferas de la sociedad, donde tesis académicas, títulos universitarios y demás documentos e ideas legales académicas y sociopolíticas han sido plagiadas y que a mediano y largo plazo terminan descubriéndose para hacer una muy mala imagen de comportamiento ético, profesional y correcto a la sociedad en general. En cuanto a la relación del plagio con la ética, se puede agregar que el plagio es una manera de engañar, de mentir y de tomar ventaja de un individuo o una entidad haciendo uso de ideas y de contenido que no representó ningún esfuerzo para el individuo que está plagiando, todo con el fin de sacar un provecho o beneficio personal a nivel académico, social o económico. En cuanto al plagio de un producto o de una idea, además de esto que se ha venido diciendo, vale la pena resaltar que se está engañando al consumidor de tal producto al pensar que se está consumiendo un producto o se le está presentando una idea que es única, y al ser engañados hacen uso del mismo, razón por la cual el plagio en cualquier modalidad de las que se ha venido mencionando en este material se considera un delito que puede pagarse aún con multas, cárcel o sanciones como pérdida de licencia, tesis académicas, créditos, entre otros.